Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en su programa Voces Ciudadanas Nacimiento. Este es el capítulo ya 25 de Cítalo Gallego, que les habla, y estamos aquí para poder, como lo hacemos sábado a sábado, poder aportar en lo que es la formación y la participación ciudadana de nuestros queridos vecinos y vecinas de la comuna. Así que les doy la más cordial bienvenida. Hoy día tenemos un excelente programa, un gran invitado, dos grandes invitados, el otro ya se va a sumar después, para poder abordar dos aspectos que son fundamentales en estos días. Uno que tiene que ver, ¿cierto?, con el evento político más importante que estamos viviendo, que es la Convención Constitucional, y el otro, ¿cierto?, el evento contingente político que tiene que ver con las elecciones y que obviamente, ¿cierto?, también no vamos a estar ajenos y principalmente en nuestra intención de poder motivar a la participación ciudadana en estas elecciones. El día de hoy en el panel me acompaña mi querida compañera Bernardita Rebeco. ¿Cómo estás, Bernardita? Hola, buenos días, muy bien, contenta nuevamente de estar en el programa con grandes invitados y sobre todo de temas políticos que nos están inconveniendo a todos. O sea, todos somos parte de este Chile y todos debemos informarnos de estos procesos. Exactamente. Bueno, pues nuestro gran invitado del día de hoy es don Cristian Viera. Él es abogado. No voy a leer todos los pergaminos que tiene don Cristian, porque si no se nos va a ir gran parte del programa, pero él es constituyente, presidente de la Comisión de Justicia, uno de los constituyentes destacados dentro de todo este proceso, así que un gusto de tenerte junto a nosotros, Cristian, y bienvenido. Bueno, buenos días, Bernardita, Ítalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las vecinas y a los vecinos de Nacimiento que nos están escuchando. Encantado, conversemos, eso es lo que me gusta a mí me gusta conversar. Excelente. Cristian, mira, partamos por lo más importante y que obviamente saber cómo estás tú de tu experiencia personal, qué ha significado para ti todo este proceso. Tengo entendido que tú fuiste parte del movimiento Marca tu Voto. Ahora estamos en una convención, a lo mejor no es una asamblea constituyente, pero sí es una convención que a lo mejor persigue los mismos fines, de ahí tú nos puedes aclarar. Entonces, lo primero es eso, de tu experiencia personal, cómo estás, qué ha significado para ti este trabajo en la convención. Bueno, yo soy profesor universitario, ese es mi trabajo, ¿no? Desde que me titulé como abogado, yo solo me he dedicado a la universidad. Y por eso tuve que seguir estudiando, porque las universidades se transformaron en instituciones más complejas y había que seguir estudiando. Entonces, mi espacio de trabajo es la universidad, pero me dedico al derecho constitucional. Esa es mi especialidad. Entonces, con motivo de los hechos de la revuelta, aparece esta generación de profesores y profesoras de la cual yo formo parte, que estábamos como medio olvidados dentro de la hegemonía de la disciplina. Nosotros nos tildaban como políticos, radicales, que no enseñábamos derecho, y viene la revuelta y se dieron cuenta que la mejor reflexión crítica sobre el derecho constitucional estaba en la generación de la cual formo parte. O sea, yo soy uno de tantos y tantas que nos hemos dedicado a la reflexión crítica del derecho constitucional. Y por esa circunstancia llegué a competir por un escaño y, bueno, lo saqué por el distrito 17. Entonces, Ítalo, Bernardita, no sé si ustedes lograrán pensar en cuál es el mejor trabajo de su vida. Piensen en el mejor trabajo soñado que pudieran tener en su vida. En eso estoy yo. Porque imagínense, yo me he dedicado toda mi vida a esto, me he preparado para esto. Y estar en un espacio de real incidencia, de poder colaborar, compartir, o sea, es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, ¿no? Pero para mí también es un paréntesis. O sea, yo volveré a la universidad una vez que termine esta tarea porque yo soy un académico universitario. Claro. Pero qué significativo lo que nos transmite, Cristian, porque yo creo que en varios, obviamente a partir de las experiencias personales, claramente este evento político que estamos viviendo nos va convocando. Y claro, muchas veces el acceso a la información de primera fuente hace que nos hagamos una figura errada del trabajo que se está haciendo en la convención, así que quiero entrar un poco en eso, que nos puedas contar. Nosotros, mira, todos los programas, todos los sábados, hacemos un resumen de la semana de la convención.
pero hoy día como te tenemos a ti, preferimos preguntarte a ti, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el trabajo que se ha hecho durante esta semana? ¿En qué están en el trabajo dentro de la convención? Y así también para que nuestros vecinos y vecinas se informen de primera fuente en torno a lo que han desarrollado. Bueno, esta semana no estamos en la convención, ¿no? Esta semana corresponde a la semana territorial. No sé si tuvieron ocasión de encontrarse con las y los constituyentes del... Ustedes son el distrito 21, ¿no? 21, sí, sí. Claro. Entonces estamos en nuestros territorios. Yo, de hecho, en estos momentos estoy en Curicó y luego tengo que, como ya saben, tengo otra actividad. Entonces, lo que hacemos es dar cuenta a la ciudadanía en esta semana de cómo estamos en la convención. De hecho, hay una obligación que se llama la cuenta popular constituyente, que en el caso nuestro, del distrito 17, es el único distrito en que todos y todas las constituyentes de todos los sectores políticos nos juntamos a rendir una cuenta en conjunto. Mira qué bonito es eso, ¿no? Cosa que yo no he visto en ningún otro lugar de Chile. Todos dan cuenta, pero se juntan 4, se juntan 3. Aquí nos juntamos todos, porque se da la casualidad que en general de todos los sectores no es que seamos amigos, pero nos tenemos un respeto recíproco y eso ha permitido que ya las 2 cuentas hayan sido con todos y todas las que salimos electos. Y lo otro es que además nosotros hemos intencionado las cuentas en el sentido de no hacerlo en las capitales provinciales, porque el problema de la descentralización no es solamente de nosotras, las regiones, respecto de Santiago. Al interior de las regiones también se da el proceso de descentralización. Ustedes que están en la provincia, en la región del Biobío, lo experimentan en carne propia, ¿no? Concepción, Talcahuano, las grandes metrópolis. Pero al interior de la provincia también ustedes viven ese fenómeno de la centralización y las comunas pequeñas quedan olvidadas. Bueno, para intencionar, al menos simbólicamente, las cuentas, nosotros nos vamos a comunas que son olvidadas, ¿no? Y entonces esta la hicimos en Chanco, que es una comuna muy pequeñita en la costa maulina hacia el sur. Entonces esta semana ha sido una semana territorial. Y la semana anterior, todas las comisiones, que tienen que haberlo explicado ustedes en el programa anterior, estamos en un proceso de escucha. Muchas audiencias en todas las comisiones para escuchar a la ciudadanía en este proceso que debe ser participativo. Sí, es sumamente importante lo que tú planteas porque de alguna otra manera lo que origina todo esto y lo que está detrás también, ¿cierto?, de esta crisis de confianza digamos, en la institucionalidad política. Entonces, la crisis de confianza o la desconfianza de nuestros representantes. Entonces, estos procesos que ustedes hacen de territorio, de cuenta, y para hacer también justos los constituyentes, igual se reunieron los 4. Estuvieron acá en Los Ángeles, en la Universidad de Concepción esta semana. Sí. Los 4, son 4 allá. Sí, son 4, estuvieron los 4. Son más. En el distrito 21. Son 5. Sí, me faltó el de los escaños sin reserva. Tiene razón. Ya, pero a lo mejor el escaño estaba en otra cosa. Sí. Claro, pero sí, los chiquillos, no, pero los que no estaban en escaño de pueblo originario, estuvieron los 4, qué bueno. Estuvieron acá en la Universidad de Concepción, también dando a conocer el trabajo que se está haciendo, tuvieron una actividad también en Alto Biobío, muy significativa, por lo que yo pude seguir también a través de las redes sociales. Pero es importante a lo que voy yo, como dice tú, Cristian, y es importante que los vecinos y las vecinas también sepan, hay semanas donde los constituyentes van a andar en terreno, se van a generar actividades, pero también es importante que nosotros como ciudadanos nos hagamos partícipes de las actividades. ¿Ya? Eso también, ahí hay una responsabilidad propia y que obviamente también el llamado que nosotros queremos hacer a través de este programa es eso. De qué manera vamos fortaleciendo la participación ciudadana, pero también haciéndonos responsables de nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas. Sí, es muy importante este proceso como de escucha, ¿no? Sobre todo porque uno no se la sabe toda. Pero lo otro que también es interesante es que este proceso inédito, en 200 años nunca lo habíamos tenido, lo más probable es que nunca más lo volvamos a tener. O sea, así de extraordinario es lo que nos toca vivir hoy día. Entonces, a mí me emociona cuando escucho gente que está muy entusiasmada y está muy atento a lo que está ocurriendo, pero la gran mayoría de las y los vecinos, como que esto les resbala. No nos damos cuenta ni logramos tomar la real dimensión de lo que este proceso significa. Nunca lo hemos tenido, lo estamos teniendo, nos quedan 8 meses y nunca más lo vamos a tener. O sea, así de importante es este momento histórico, ¿no? Exactamente. Bernardita,
Sí, totalmente de acuerdo, porque yo soy profesora de historia y realmente estos procesos a mí me marcan mucho, porque todas las constituciones que nosotros hemos tenido anteriormente han sido constituciones a puerta cerrada, constituciones donde la ciudadanía no participa, y claro que es un hecho histórico porque se tomaron distritos de norte a sur de mar a cordillera, y cada distrito o cada constituyente representa comunas. Entonces aquí están todas las comunas del país incorporadas a través de un constituyente. Y también el tema de la paridad de género, que es muy importante porque de todos los participantes de esta Asamblea Constitucional se ha hecho, o sea, de este proceso constituyente ha sido parejo. Y aquí voy a irme a otro tema, que es el sistema de coordinaciones de comisión, donde cada comisión marca un antes y un después, ya que está un hombre y una mujer a cargo. Usted conforma la Comisión de Sistemas de Justicia, órgano autónomo, control y reforma constitucional, donde estará a cargo con Vanessa Jope y usted. Queremos que los cuenten en qué están trabajando. ¿Se escucha ruido o no? Sí, escucho un ruido. ¿Ahora? ¿Se escucha ruido? Ahora no. ¿No? Ya, usted está a cargo, lo voy a volver a reiterar para la audiencia que nos está viendo, que está a cargo de la comisión junto con Vanessa Jope del sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Le queremos preguntar en qué proceso están, cuál es el objetivo de esta comisión, cómo se están organizando y qué es lo que pretende esa comisión impactar en los futuros procesos políticos. Vaya pregunta que me lanza Bernardita. Ya, lo primero, Vanessa es del distrito, ¿no? Es del distrito 21, Vanessa, y me toca co-coordinar con ella. Y lo primero ha sido un gusto trabajar con Vanessa, es una compañera con que yo no había tenido mayor relación, imagínense, somos 155, es una mujer muy trabajadora, muy organizada, muy lúcida también, y tiene un compromiso sobre todo con ciertas causas, principalmente el compromiso con los pueblos originarios y con la perspectiva de género que a mí me enseña mucho, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera señalar es que esta coordinación es precisamente paritaria con una corresponsabilidad real. ¿Bien? Y en eso quisiera mandar un saludo también a Vanessa, que es justamente del Distrito 21. Ella es de Cañete. ¿En qué estamos? Estamos escuchando. Pero como no estaba abierta la plataforma, las primeras audiencias fueron intencionadas. Entonces, la comisión decidió invitar a ciertas organizaciones, a ciertos especialistas y a ciertos órganos del Estado. Y la semana pasada, antes de esta semana distrital, fue como, digamos, la más pechugona de todas las comisiones, porque llegaron todos los órganos del Estado, llegaron todas las máximas autoridades del Estado. Presidente de la Corte Suprema, Fiscal Nacional, Banco Central, Contralor, llegaron todos. Y ahí nosotros estábamos escuchando. ¿Y por qué era relevante? Porque nosotros tenemos que revisar el diseño como básico de todas esas instituciones. Tribunal Constitucional, Sistema Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Banco Central. Algunas puede que se mantengan como están, con ligeras modificaciones, pero otras tal vez van a tener modificaciones sustantivas. No lo sabemos, ¿no? Vamos a ver. Entonces hay que escuchar. Hay que escuchar a las instituciones, hay que escuchar a los especialistas, pero también hay que escuchar a los funcionarios y funcionarias, hay que escuchar a la ciudadanía. Entonces, estas primeras, como no teníamos plataforma, nos hemos dedicado a escuchar, pero nosotros hemos invitado. La semana que viene, nosotros estamos en el Biobío. No sé si ustedes saben. No sé si va a ir alguna comisión a Nacimiento. No, Nacimiento no, se cayó, estaba ahí, pero se cayó. Sí. Se cayó. Bueno, yo creo, cómo no, pero igual vamos a tener actividades en terreno. A la comisión nuestra nos toca en Lota. ¿Ah? La comisión sesiona en Lota, pero vamos a tener actividades en terreno y vamos a ir a Curanilahue, Laraquete y Arauco. ¿Ah? O sea, igual las comisiones salen por la tarde. Bien, entonces la próxima semana, que es en el Biobío, ya empiezan las audiencias públicas con invitaciones a la ciudadanía. Entonces, como va a estar en el Biobío, quisimos priorizar para esa vez aquellas invitaciones de la región del Biobío con la finalidad que puedan ir al Biobío, porque es mucho más fácil ir al Biobío que ir a Santiago, porque es mejor una audiencia presencial que telemática. No hay como la presencialidad, o sea, a mí me encantaría que este programa lo hiciéramos presencialmente, yo creo que es mejor. Entonces, eso, y ya empiezan. Nosotros, a diferencia de otras comisiones, como es más técnica, es más ruda, es más orgánica, recibimos 250 solicitudes de audiencia.
pero otras comisiones tienen más de 1.500. Más de 1.500. Entonces, de aquí hasta diciembre, fines de diciembre, lo único que vamos a estar haciendo, Bernardita, es escuchar. Escuchar y procesar, tomar nota, y ya la discusión de contenido y del diseño lo empezaremos después del año nuevo. Qué importante también decirle a la ciudadanía que participe, volver a reiterar este llamado, participen en estos procesos. Los constituyentes no son personas alejadas, sino que son personas que van a estar con la ciudadanía, y que es muy importante que nuestro rol como ciudadanos no es solo ir a votar, no es solo ir mañana a votar y decir, cumplí con mi rol de ciudadano. Nuestro rol de ciudadano es participar e informarnos, y la Comisión de Sistema de Justicia es de total relevancia, sobre todo en un país que lo que más pide, lo que más era en las marchas, como el tema de los carteles, era justicia. Entonces participemos en esto. Exactamente. Bueno, le damos la bienvenida, se suma aquí a la conversación don Lucas Serrano, cientista político de Concepción, ¿cierto, Lucas? Sí, hola, buenos días a los tres, un gusto poder acompañarlos. El día de hoy estaba escuchando bien interesante lo que estaban comentando, y estaba muy de acuerdo con lo que señalaban recién de que la política no se construye solamente votando, sino tiene todo un proceso previo. Eso es como querer agarrar una maratón y correr solo el último kilómetro, la verdad. Así que no, un gusto estar acá y feliz de poder ser parte de esta conversación. Muy bien, Lucas. Únete nomás. Si tiene alguna pregunta, Cristian, lo vamos a aprovechar. Cristian no va a poder estar todo el programa, pero queremos aprovecharlo ahí al máximo en esto. Y los quiero llevar a lo que estábamos recién conversando. O sea, claro, sabemos, ¿cierto?, de lo difícil que resulta muchas veces llevar a la ciudadanía a ejercer la participación ciudadana, ¿ya? Pero también sabemos que detrás de esto hay una crisis de confianza que resulta ser profunda, ¿ya? Y que de alguna otra manera también a la convención, al ser una institucionalidad política, también le toca lidiar con esta desconfianza. O sea, no es que todas las otras instituciones desconfiamos y en la convención 100% confiamos, no. Y además, obviamente, ¿cierto?, que ha existido intencionadamente querer desprestigiar el trabajo que se ha estado realizando en la convención desde mi punto de vista. A lo mejor alguien no puede estar de acuerdo conmigo, pero desde lo que yo percibo sucede eso. Entonces, mi pregunta va, Cristian, en torno principalmente en esto. ¿Cómo se aborda desde la convención? ¿Cómo ustedes, no sé si lo han conversado como constituyente, cómo podemos ir reparando, por decirlo así, ir reparando esta confianza y que obviamente, ¿cierto?, estamos comenzando, pero que cada vez que vayan pasando los meses sean más las personas que participen de las actividades territoriales, que se involucren más, ¿cierto?, en las decisiones que se están tomando dentro de la convención. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Mira, no sé si estaré en lo correcto, pero tengo la impresión que de todas las organizaciones del Estado en estos momentos, la que está siendo revisada con mayor severidad es la Convención Constitucional. Dos datos nomás. Todo el escándalo que se armó con el tema de las asignaciones, que no llegan ni al quinto de lo que significan las asignaciones de un parlamentario. Fue un escándalo y nos pegó muy fuerte. Y yo lo defendí porque creo que era necesario. O sea, la democracia tiene un costo. Bueno, también hemos cometido errores, ¿no? Y errores graves. Algunos compañeros también han tenido comportamientos que son dignos de crítica. Pero el nivel de revisión de nuestro comportamiento es brutal. Mira, dos cosas. Hay una plataforma muy interesante, muy buena, y no me quejo, está bien que así sea. Pero ayer apareció una información en torno, bueno, ¿cuáles son los constituyentes que más asisten? O sea, había una información en contexto factual de la asistencia de todos y todas nosotros. No solamente la asistencia de todos, ¿a qué hora llegamos? Y ustedes revisan ahí, quiero ver cómo, pues debiera llegar siempre atrasado. Y después me piden explicar, no es verdad, no es verdad. Si ustedes miran lo que acaba de aparecer allá, como tenemos que dar cuenta, aparecen todas las actividades territoriales. Estos son los constituyentes que más actividades hicieron. Estos son los que no hacen nada. Estos son los que van presencial. Estos son los que van telemático. Todo se revisa. O sea, enhorabuena. Está muy bien. Pero yo quisiera ese nivel de exigencia en la accountability, digamos, a todas las instituciones del Estado, no solamente a nosotros, a nosotras, ¿no? Porque es muy exigente. Entonces, nos mandamos un condoro, que nos mandamos, porque es bonito lo que dice la Bernardita.
Nosotros solo somos ciudadanos y ciudadanas corrientes que estamos representando ciertas voces. La gran mayoría de nosotros no viene del mundo de la política, tenemos un domicilio político, pero nuestras prácticas políticas tampoco son muy diferentes a las tradicionales. Entonces, toda esta aura como de la ética con la cual parten algunos discursos también hay que desterrarla. Nosotros somos personas y como personas cometemos errores y a veces errores gravísimos. ¿Bien? Entonces, todos estos discursos maximalistas que aquí vienen, no, si vamos a cometer los mismos errores. Pero esa accountability es muy exigente en el caso nuestro, no lo es tanto respecto de los otros. Entonces, cualquier tipo de error que podamos cometer se cobra con mayor severidad. Y con esto cierro, porque yo creo que fue equivocado lo que ocurrió en Biobío. Ustedes saben que la próxima semana nos vamos al Biobío. Claro. Había una fiesta muy bonita que se iba a hacer por la tarde, que era una fiesta de la ciudadanía celebrando que la ciudad recibe a la convención. Oye, si va a la convención en pleno, van los 155, ¿cómo no va a ser motivo de alegría y de fiesta? Bueno, esa fiesta tiene un costo, 80 millones de pesos. Escándalo, noticia, 80 millones de pesos va a gastar la convención o el gobierno del Biobío por esta. Pregunto, ¿cuánto le saldrá a la municipalidad de Nacimiento cualquier fiesta que hacen en el verano? ¿Cuánto le saldrá al Festival de Talca la tremenda fiesta que hacen acá en el verano? O sea, esa amargura de no abrirse a la fiesta que significa que por primera vez un territorio tiene un órgano de ese nivel de representatividad para celebrar con los vecinos y las vecinas. ¿Y nos quedamos en qué? En la miserable discusión de que no tenemos derecho a festejar, al ocio, al bienestar. Eso es política de los cuidados. ¿Bien? Entonces, bueno, a mí eso me cabreó mucho, ¿no? Y no poner en la real dimensión de lo que significa el carácter festivo también de la democracia. Perdonen que la tenga. No, perfecto. Lucas, ¿tú cómo, desde tu profesión propiamente tal, como cientista político, cómo visualizas lo que hemos estado conversando, este tema de la desconfianza y principalmente en esta nueva institucionalidad que es la convención? A mí siempre me ha llamado la atención que hay gente que ya tiene su voto listo para el plebiscito de salida y no hemos leído todavía la Constitución. Claro. Y ya saben, y ya lo tienen, y están listos a pelear por su voto. Entonces, es bien interesante porque, claro, el proceso constituyente encauzó muchos anhelos de la ciudadanía. Y de personas que van de todas las gamas políticas, de personas que van en todos los estratos socioeconómicos, personas, por ejemplo, como yo, que ven la oportunidad de apelar hacia un Estado más regionalista, con más atribuciones. Entonces, pero también hay personas que les gustaría quizás tener un pasar más digno, mejorar su sueldo. Hay un montón de expectativas puestas y por lo mismo también está toda esta presión sobre la constituyente, que es verdad lo que decía recién aquí el invitado, que al final son seres humanos comunes y corrientes, son ciudadanos más también, no es como que elegimos a 150 consejos de sabios, como el capítulo de Los Simpsons cuando en Springfield gobernaban los sabios nomás, sino son ciudadanos comunes y corrientes que están haciendo un proceso y obviamente hacer hoy día algo que no solamente se vea bien, sino también tenga buen efecto, tiene sus costos. La gobernanza es cara. Cuando obviamente se toma la decisión entre cuatro paredes, es mucho más barato, es mucho más sencillo, la logística es mucho más sencilla. La verdad es que procesos complejos requieren mecanismos complejos. Y el proceso constituyente, la verdad es que no tenía jurisprudencia, no tenía estructura, estaba basado en un acuerdo que se hizo en 4 horas y una bajada después de aplicación de un ministerio. Pero obviamente hay muchos más procedimientos, protocolos para poder hacer que esto sea inclusivo. Ahora, lamentablemente vivimos también en una sociedad de lo inmediato, y lo hemos visto en los últimos gobiernos, donde a los 3 días las personas están diciendo, oye, ya, pues, tú ganaste la elección, ¿dónde está el cambio radical en mi vida que yo espero? Y hay que entender que las instituciones se demoran y tienen que hacerlo, o sea, no pueden dedicarle 5 minutos nomás a hablar si el presidencialismo, semipresidencialismo, la seguimos. No, y no solamente pueden escuchar a los mismos actores de siempre, o no solamente pueden invitar a las mismas personas. Entonces, estamos encontrando una resistencia al cambio porque es un proceso que no tenemos. Nosotros estábamos acostumbrados a que la política era bastante aislada de la ciudadanía, y a los partidos políticos a muchos le acomodó eso. Le acomodó sacar un poco a las personas de la política. Entonces ahora cuando tenemos un órgano que trata de incluir a las personas, obviamente el proceso es más difícil. Se van a cometer errores porque no hay una hoja de ruta,
pero ya determinar en eso algo tan importante como tu voto o como tu opinión hacia algo me parece apresurado, porque al final del día nos gustará o no nos gustará el mecanismo, pero podemos llegar toda a la conclusión que la sociedad es muy distinta hoy día a la sociedad que hizo nuestra constitución que actualmente nos rige. Y quizás es momento de tener una constitución que se acerque más al Chile que hoy día, y eso es quizás lo mejor que tiene el proceso constituyente. Es lo más parecido a Chile que hay hoy día en una institución política. Exactamente. Estamos con Cristian Viera, constituyente del Distrito 17, Lucas Serrano, cientista político, Bernardo Revés, profesora de Historia. Estamos conversando sobre la contingencia política y social y obviamente estamos abordando desde la convención, desde también lo que obviamente se va generando a nivel social. Esta semana obviamente ocurrió un hecho, desde mi punto de vista podría haber sido un hecho que realmente de importancia, pero pasó por otro lado. Y que tiene que ver, ¿cierto?, con la acusación constitucional al presidente de la República, que fue rechazada, pero fue más importante otras cosas, como lo que le sucedió a Carne Oliva, que todo eso tuvo más noticia que el otro. Hola. ¿Por qué quiero tocar este punto, Cristian? Porque, bueno, tú eres abogado constitucionalista, estás en la Comisión de Justicia, y bueno, nosotros lo que vimos acá, ¿cierto?, vimos, ¿cierto?, que al final y al cabo se hace una acusación constitucional. No sé cómo tú visualizas el proceso, cómo se desarrolló. Muchos decían que apelar a la acusación constitucional, siendo que está dentro de la Constitución, era algo inadecuado, que no había mérito, etcétera, etcétera. Que obviamente, ¿cierto?, afectaba la estabilidad del país y otro tipo de cosas. Pero a la vez también, ¿cierto?, entendemos de que es importante de que nuestros representantes tampoco queden impunes, ¿cierto?, en aspectos que no tan solo estén fuera de lo ilegal, sino que también desde el punto de vista de lo ético. Entonces, en el trabajo que están haciendo la Constitución, ¿cómo ustedes van visualizando, van proyectando, por ejemplo, este tipo de situaciones que pueden ocurrir en el futuro? Sí. Principalmente que obviamente involucran a nuestros representantes, en este caso el presidente de la República. Claro, mira, a tu pregunta, Ítalo, eso depende mucho del futuro diseño político del régimen político. Conviene recordar que en el caso nuestro, que es un régimen presidencial, el régimen presidencial se caracteriza porque la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno se concentran en una cabeza. Oye, está llegando tanta gente. No te preocupes. El ruido. La vida cotidiana, un día asado. Oye, entonces la jefatura del gobierno se concentra en una magistratura. La jefatura de Estado y la jefatura del gobierno. En general, los regímenes presidenciales, aquí es muy seria esta cuestión, los regímenes presidenciales en América Latina, de Estados Unidos para abajo, son todos presidenciales. Y las grandes zonas donde hay presidencialismo son América Latina y África. Tomemos en cuenta ese dato. El 70% de los regímenes políticos en el mundo son regímenes que podríamos llamar más o menos parlamentarios. El 70%. Y los regímenes que han tenido mayor prosperidad y progreso económico no son precisamente los presidenciales, pensemos, África y América Latina, sino que aquellos que han transitado a regímenes al modo más o menos parlamentario. ¿Por qué digo esto? Porque en general los regímenes presidenciales, como la máxima magistratura recae en una persona que se llama el presidente de la República, en cualquier presidencialismo, esto no es original de Chile nomás, en cualquier presidencialismo, destituir a la máxima autoridad es exigente. Es exigente. Eso fue antes, en la Constitución del 25, ha sido en nuestra historia. Eso ocurrió en Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan que Donald Trump fue sometido a 2 impeachment, los 2 fueron derrotados, a pesar de que incluso 6 senadores republicanos votaron a favor del impeachment. Porque destituir al presidente de la República en un régimen presidencial es algo muy serio. Entonces, por eso se establece un quórum contramayoritario, que es solo para el presidente, que es de 2/3. Por eso, si bien el resultado fue 24-18, se cae la acusación, que igual fue raro, porque al presidente se le acusó, primera vez en la historia. O sea, pasó al Senado. La otra vez que habían acusado a Piñera ni siquiera llegó al Senado. Entonces, ojo con eso. Si transitamos a un modelo más o menos de las características de un parlamentarismo, las responsabilidades políticas del gobierno son menos exigentes. Porque lo que importa no es tanto la cabeza del Ejecutivo, presidente del gobierno, canciller, primer ministro, como se llame, sino que lo que importa es la coalición.
Ejemplo, Austria. En Austria le ocurrió lo mismo a Piñera. Apareció en los Pandora Papers. A los 2 minutos tuvo que renunciar. Y no pasó nada, pues. ¿Quién lo reemplaza? Bueno, otro parlamentario asumirá la cabeza. Entonces, esa respuesta a tu pregunta tiene que ver con cómo será el diseño político del futuro. Tengo la impresión, y con esto cierro, y tú sabes, Italo, que me tengo que ir, sí, porque tengo otro encuentro en otra radio curicana, que el presidencialismo, al cómo lo conocemos en Chile, no va más. ¿Qué vamos a tener? No lo sé. Si me preguntas a mí, yo soy un parlamentarista, y lo deben saber, de la primera hora. O sea, yo cuando hice mi doctorado en el País Vasco, a mí me enamoró el régimen presidencial, del parlamentario. Entonces yo ahí me puse a estudiar el régimen parlamentario y bueno, yo hago clases de estas cuestiones, en teoría política, en derecho constitucional y en general para la estabilidad de un país, para profundizar la democracia, no hay como un régimen parlamentario. Pero esto hay que socializarlo porque es muy complejo. Claro. Y el problema, y con esto cierro, es que el primer ministro, canciller, presidente del gobierno, como se llame, no lo eligen los ciudadanos directamente. Que esa es la única garantía, o sea, la única cosa buena que tiene el presidencialismo es que uno elige al... Y entonces todos dicen, no, pero es que no vamos a elegir al primer ministro. Yo digo, pero tiene muchas otras bondades. O sea, se elige de manera indirecta, ¿no? Muchas otras bondades. No, pero no lo vamos a elegir. Es el menor de los problemas. Yo me quedo con lo que dice Margarita. El ejercicio del poder no solamente es el sufragio. Bernardita. Bernardita. El ejercicio del poder no solamente es el ejercicio del sufragio. Exacto. El ejercicio es saber también cómo nosotros diseñamos y colaboramos en el diseño político. No sé si quieren decir algo más, porque, pucha, me tengo que ir. Sí. Ay, sí, yo quería aclarar algo. Uno, estoy muy contenta de su participación, y dos, es verdad, debería ser así como se está estableciendo en el proceso constituyente, esto de ser tan rígido de la hora de entrada y la hora de salida, para todos los órganos, e incluso aumentaría la confianza del país, aumentaría la transparencia, aumentaría también la participación ciudadana, porque muchos ciudadanos están, claro, hoy en el proceso constituyente, se ve mucho en los medios de comunicación las cosas negativas, y es por esto que instancias como este programa de radio o acercamientos con la población se ve el verdadero trabajo que se está realizando. Y como también dijo el cientista político, primero hay que leer la Constitución, no votar sin antes leer, porque siempre es bueno esclarecer los cambios, y vamos a tener dos opciones, vamos a tener meses para poder leer, y la ciudadanía, por favor, que se informe, y esto es muy importante. A mí me alegra mucho, yo soy de una de las personas que hizo campaña por el apruebo, pero mucho, porque para mí es muy importante que la ciudadanía participe y que seamos todos parte de este proceso. Quizás yo no, Ítalo, el cientista político, no somos constituyentes, pero podemos participar en otras instancias, y eso es la verdadera participación ciudadana. Exactamente. Cristian, te liberamos porque sé que tienes tu compromiso, así que, oye, muchísimas gracias. Y este espacio, lo que te decía, es un espacio de formación, participación ciudadana, así que si en algún otro momento les interesa a ustedes poder venir acá, explicar, llegar a la gente, hacer pedagogía en torno, ¿cierto?, a temas tan complejos, 100% bienvenido. No, encantado. También, si ustedes me invitan, yo me hago el tiempo, ¿no? Me hago el tiempo. Y un saludo y muchas gracias por la invitación. Un saludo a las vecinas y a los vecinos de Nacimiento. Tengo que ir a una entrevista radial acá en Curicó, que es presencial, por eso me tengo que retirar. ¿Vale? Muchas gracias, Cristian, que estés bien. Adiós. Bueno, nosotros seguimos con la conversación. Estamos con Bernardita Rebeco, profesora de Historia, también con Lucas Serrano, cientista político. Bueno, y vamos a entrar, ya hablamos bastante de la convención, y vamos a entrar a la otra contingencia, pues mañana tenemos elecciones, ya como dice Bernardita, tenemos la posibilidad de esta participación política, de elegir, y que obviamente esperamos que no todo se reduzca a eso, pero también es un escenario que tiene sus condimentos, tiene sus cosas, así que ahí nuestro invitado queremos desmenuzar y que obviamente, ¿cierto?, poder entregar aporte a nuestros vecinos y vecinas de Nacimiento. Así que Bernardita ahí le doy el pase para que podamos dialogar con Lucas. Sí, en primer lugar, saludarlo nuevamente y preguntarle por el tema de mañana, el sufragio universal. Nosotros tenemos un sufragio voluntario, y mi pregunta es, en las últimas elecciones nos hemos dado cuenta que el sufragio voluntario ha disminuido la participación política. O sea, muchos ciudadanos prefieren no ir a votar y escoger ese día para hacer otras actividades, y a veces es entendible porque hay desconfianza política. Pero mi pregunta es, ¿debería seguir el voto voluntario o hacerlo de forma
obligatorias para aumentar la participación ciudadana. Bueno, nuevamente saludarles, muchas gracias por la invitación y es bien interesante la reflexión porque la verdad es que hay elementos súper en contra del voto voluntario y no hay que olvidar, y aquí para que la gente que no sepa, que hubieron hace varios años atrás unas personas que en su cálculo decían que con voto voluntario iba a votar más gente, que al evitar ese trámite de inscribirse, que era lo que hicimos muchas personas, que cuando cumplimos 18 años íbamos todos felices a cumplir este hito de ser ciudadanos y nos inscribíamos en el registro. Te entregaban un carnet. Sí, lo íbamos a plastificar, ¿no? Sí, era un acto, igual tenía su gracia. Resultó ser que pasó todo lo contrario y que no debía haber sido tanta sorpresa. La votación empezó a bajar y sistemáticamente no hemos podido pasar la barrera de la mitad de las personas habilitadas para votar, salvo una vez, el 25 de octubre del año pasado. ¿Apruebo o rechazo? Sí, ese plebiscito movió el 50,9% del padrón electoral, lo cual confirma algo que dice la teoría. La teoría nos dice que entre más una elección se sienta como una elección importante, más personas van a ir a la urna. Ejemplo, hasta el día de hoy, la elección donde más han votado porcentualmente sigue siendo la del sí versus no. ¿Por qué? Nos jugábamos a cosas muy distintas, si ganaba el sí o ganaba el no. La gente entendió que había una elección importante. Sin embargo, la mayoría de los procesos electorales, elegir alcalde, elegir incluso presidente, se ha convertido en algo más o menos mundano, lo que ha hecho también bajar un poco, sobre todo compensando la desconfianza, esta idea de dar lo mismo quien gane, si yo igual tengo que ir a trabajar el lunes, ha hecho bajar un poco esta idea de votación, pero hay otro dato también que puede ser algo esperanzador, porque en la elección de este año, del 15 y 16 de mayo, es cierto que votó muy poca gente, incluso en la segunda vuelta de gobernadores votó menos del 20% del padrón. Pero en el 15 y 16, el grupo etario que más apareció votar percentualmente, no en cantidad, sino porcentualmente, fueron los menores de 30 años. Los que pasaron el 55% eran los menores de 30 años, cosa que antes no pasaba. Lo que quiere decir, y por eso también se explica, que independiente que no está votando tanta gente más, o el número bastante parecido, hay proyectos políticos que antes ni por si acaso ganaban o ni por si acaso aparecían. Y no necesariamente tiene que ver con la elección de constituyentes. Consejos municipales donde entraron ecologistas. Eso antes no pasaba, ni por si acaso. Independientes, que la tenían muy difícil por la cifra repartidora, entraron a los consejos municipales. Alcaldes de proyectos distintos a las fuerzas tradicionales. Entonces, tenemos una votación distinta, pero está aparejado esta idea de que estamos votando menos. Mañana es un muy buen ejemplo para ver cuánto una elección que de teoría convoca, porque a lo menos a nivel de agenda esta elección se ha puesto bastante fuerte y la gente siente que se juega algo mañana. Sin embargo, podríamos encontrar con números parecidos. Yo ojalá que vote más de 7,5 millones de personas. Si nos acercamos a los 8, yo descorto champaña, y si llegamos a los 10, sería maravilloso. Yo no, ya estoy soñando, pero sí es cierto que eso ha hecho poner en tela de juicio la conversación de a lo mejor necesitamos voto obligatorio. El resto de Latinoamérica tiene voto obligatorio. La pregunta también es, ¿eso termina con el problema? Y la respuesta no es tan así, porque es tapar el sol con un dedo. Ahora, igual forzamos, igual es un poco de inculcarle a la fuerza, pero tiene que ver con algo que tú decías en la intervención cuando estábamos con el constituyente. La democracia no se hace solamente votando. Si tenemos educación cívica, si damos participación inclusiva, si le demostramos a las personas que los procesos políticos importan, que no da lo mismo que gane A, que gane B, que gane C, si los hacemos parte de la toma de decisiones y realmente construimos una gobernanza, vamos inculcando el sentido de la participación. La participación no solamente son elecciones. Entonces, claramente yo creo que, y si me preguntan a mí, yo soy partidario de inscripción obligatoria, o sea, inscripción automática, voto obligatorio, pero con posibilidad de desinscripción. Y que la persona vaya a hacer un trámite para renunciar a su derecho a votar. Pero si tuviéramos quizás otro tipo de cultura, otro tipo de educación cívica, no me molestaría tener voto voluntario. Pero no hemos inculcado a la ciudadanía. De hecho, muchas veces me da a entender a veces que queremos una ciudadanía no tan empoderada cívicamente. Sí, también. Y por otra parte está el tema de los debates, que últimamente los debates sí son bastante concurridos y vistos. Hace muy pocos días estuvo el debate, bueno, virtual de Franco Parisi, que tenía muchos espectadores, y por otra parte estaba el debate de Anatel. ¿Con quién debatió Parisi?
bueno, le realizaban preguntas, y iba mostrando. Fue como no fue un debate, fue como una presentación de diálogo de sus propuestas más que nada, porque el debate no se puede considerar si no estaba debatiendo con nadie. Pero sí, a mí me llama la atención que últimamente los jóvenes están interesados en estos debates, en qué dijo, qué le fue lo que pasó. Las familias ahora sí se están sentando a ver los debates, que es una instancia muy buena para informarse, pero muchas veces estos tipos de debates no tienen las preguntas asociadas a lo que quiere la ciudadanía, porque no se hablan muchos temas que quedan afuera. Son muchos temas que no están incluidos en estos debates. Y siempre es como lo mismo, es como volver a repetir los mismos temas, se habla de ley de aborto, se habla del programa económico, pero más allá de otras cosas no se plantea. Y claramente yo, de forma personal, también considero que el voto voluntario funcionaría si existiera más conciencia ciudadana en los procesos de participación. Funcionaría bastante bien si las personas entendieran y todos nos informáramos de que no es solamente ir a votar y no da lo mismo por quién votar. No da lo mismo ir o no ir, porque trabajamos todos, pero no da lo mismo en qué condiciones voy a trabajar el día de mañana. Sí, yo quiero hacer un punto ahí, a partir de lo que ustedes han dicho, y se me vino a la mente la propuesta de Maturana en torno, ¿cierto?, a esta revolución reflexiva. Claro, porque tiene que ver principalmente con eso, de qué manera, ¿cierto?, somos capaces de poder ir dejando la insensibilidad de lado, hacernos sensibles, es decir, activar nuestro sentido en función de qué es lo que está pasando, sacarnos la ceguera para poder empezar a observar y comprender la importancia de los procesos, ¿ya? Comprender la importancia del proceso, tomar conciencia, ¿cierto?, de lo que somos como seres humanos, tomar conciencia, ¿cierto?, de que somos ciudadanos, ¿cierto?, para poder participar. No es que participamos para poder ser ciudadanos, sino que al final y al cabo, ¿cierto?, es algo que nosotros tenemos que llevarlo al ejercicio. Y en relación a eso, y para preguntarle un poco también a Luca, ¿cómo visualiza él esto que se está viviendo? Porque hay algo que a mí me ha llamado la atención, más allá del tema de los debates, de la televisión, que yo lo comprendo siempre en realidad como un producto que se quiere vender para poder tener más televidentes observando. Entonces, claramente se van a tocar a lo mejor los temas que generan algún grado de polémica, ¿ya? Porque a lo mejor eso es lo que se consume en la televisión, la polémica. Pero claramente y obviamente se dejan temas que son importantes para la ciudadanía de lado. Pero, por ejemplo, sí se observó muchísimo esto de que va más allá de una opinión o una postura política, Lucas. O sea, uno entiende cuando un candidato, una candidata tiene una postura política, ¿cierto? Una visión de la vida, ¿cierto?, desde un punto de vista diferente. Pero, ¿dónde está el límite desde cuando tú tienes una postura política, una visión política, a cuando tú ya esa visión política transgrede aspectos tan básicos, por ejemplo, como son la dignidad de la persona? Es decir, cuando tú empiezas ya a relativizar la dignidad de la persona. ¿Existe algún límite? ¿Se puede a nivel político poner algún límite? O sea, no existe ningún problema que todos tengamos nuestra posición política, pero estos son los límites, el respeto a la persona. O sea, no se puede relativizar el derecho humano, por decirlo así, o el respeto al derecho humano. No puede ser algo relativo, ¿ya? Por lo tanto, de repente, propuestas, ¿cierto?, que van como en esa línea, que uno puede interpretar de que pueden haber ciudadanos o personas de primera, segunda, tercera categoría. ¿Cómo lo visualiza? ¿Lo has visualizado tú o a lo mejor no lo has visualizado? Bueno, el tema de los debates y el tema de... yo parto compartiendo un poco la primera intervención con decir en que es cierto que hoy día han tomado mucha más importancia también, las redes sociales han ayudado mucho, y no solamente porque hoy día no es necesario ver todo el debate, sino tú puedes tener pequeños accesos de pequeños momentos que igual te pueden decir cosas muy, muy interesantes. Sí, el mayor tirón de orejas, a mi juicio, es que en los debates grandes, en los debates televisados, no se habló ni un segundo de las regiones. De hecho, cuando hablaron de seguridad en Plaza Italia.
o Plaza Dignidad. No hablaron de seguridad acá en la Araucanía, ni acá en la provincia de Arauco. No, hablaron de qué hacemos en las marchas cuando se toman el centro de Santiago. Entonces, de las regiones ni hablar, y así un montón de otros temas, salud mental, medio ambiente, pero en fin, tomando un poco, sí, es súper importante entender algo que decía aquí un filósofo alemán, politólogo que se llama Carl Schmitt, que él planteaba que la política y los representantes no son expurios, son personas que son hijos de su tiempo. Y vivimos en una sociedad súper líquida, vivimos en una sociedad de la posverdad, vivimos en esta sociedad de lo relativo, donde los sentimientos pueden ser más importantes que los hechos, donde la objetividad parece muy difícil de encontrar e incluso defender. Entonces, el problema ahí, estimado Ítalo, que hablar de una línea es súper complejo hoy en día, porque son tan difusas y son tan dinámicas y se mueven tan rápido que pasa a ser algo más interpretativo. No es súper difícil hoy día como sociedad chilena hablar de estos mínimos comunes que hablaba una candidata, son súper difíciles de definir porque parece ser que ni en eso algunos grupos se pueden poner de acuerdo. Cada uno de los candidatos, éxitos más, éxitos menos, responden a un grupo de la sociedad que existe en Chile. La gente puede criticar mucho los candidatos que tenemos, pero también nosotros tenemos que hacernos un mea culpa porque los candidatos muchas veces son un reflejo de uno. Ayer yo estaba conversando con una colega que decía, no, es que hay que olvidar que después de Francia el 68 terminó siendo un gobierno de derecha. Nunca hay que olvidar que después de la Revolución Francesa llegó el gobierno de Napoleón. Cada fuerza siempre genera una contrafuerza y están en constante tensión en el entorno. Entonces, es súper complejo porque es cierto que hay personas que pueden llegar a la misma reflexión que haces tú, decir, mira, es súper complicado lo que está pasando acá porque estamos relativizando cosas que no se deberían ni siquiera entrar a relativizar. Incluso temas que uno pensaba que ya a esta altura lo podíamos haber dejado ciertamente atrás, ya teníamos ciertos mínimos en entendimiento. Y lo peor de todo es que hay escucha de esas palabras y a veces peor. Que es lo más terrible con respecto a este escenario de polarización que parece estar dándose, es que lo más terrible no necesariamente son los candidatos, sino son los discursos que nacen a partir de ese candidato, sino que son personas que ni siquiera escuchan tan bien lo que está diciendo su candidato y sacan sus propias pasiones viscerales y la tratan de poner a la cancha, lo cual es súper complejo. Y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién. El manejo de las expectativas hoy día en Chile es crucial. Exactamente. Sí, exactamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Resulta ser muchas veces que más que seguidores de una propuesta, una fanaticada, pues, como la emoción por sobre la razón y si yo apoyo a un candidato, voy a muerte con el candidato y como si... Claro, por eso decía al principio, ¿cierto? La falta que existe de poder comprender, de poder darnos de hacer el ejercicio de poder comprender lo que está sucediendo, comprender lo que el otro dice, y que obviamente, insisto con eso, apunta un poco a lo que planteaba Maturana a partir de esta revolución reflexiva, que al final y al cabo lo que, claro, están las otras demandas, están las otras peleas, las otras luchas que sin duda son legítimas, ¿ya? Y que obviamente también se vieron reflejadas en este estallido social o esta revuelta, como la quieran llamar, pero tenemos que dar un paso más allá, porque si no, al final y al cabo nos vamos quedando en el hecho concreto, pero no en la comprensión propiamente tal de los fenómenos, de los procesos que van ocurriendo. Entonces, por ejemplo, yo hoy día visualizo... Y eso me llama mucho la atención. Bueno, creo que hubo un candidato que fue bastante enfático en esto, en poder reconocer dónde está la fuerza transformadora de nuestro país. O sea, la fuerza transformadora que nosotros esperamos en nuestro país está en la convención. Ahí están las fuerzas, ahí se podrían generar las grandes transformaciones que a lo mejor muchos y muchas esperamos. Y lo más probable es que este gobierno que venga ahora sea un gobierno que tenga que acompañar ese proceso de transformación, pero sin necesariamente transformarse en el gobierno transformador. Así como que muchas veces me falta poner esa pelota en el piso. Eso es decir, oye, estas son las necesidades que nosotros tenemos, lo más probable es cierto que
en marzo en adelante, si se extiende el IFE, vamos a tener una situación económica sumamente compleja, ¿ya? Porque obviamente muchas personas que ya no van a recibir los beneficios estatales, de las cuales nos vamos a tener que hacer cargo, vamos a tener que acompañar el proceso, ¿cierto?, de la convención, y eso, pues, y al final y al cabo, ¿cierto?, me da la impresión, ¿cierto?, de que no se logra comprender, o a lo mejor no se comprende como a lo mejor a mí me gustaría que se comprendiera, puede ser también, si yo puedo ser el que esté equivocado, qué es lo que realmente ha estado pasando en nuestro país. ¿Qué es lo que realmente ha estado pasando desde antes de octubre del 2019? Es interesante, pero a la vez complejo, porque el mayor desafío creo yo que tiene el próximo gobierno, y que no es un desafío que creo que ninguno de los candidatos la tenga tan fácil, más allá del concepto de gobernabilidad, que estamos en un momento súper complejo de gobernabilidad, es el gran desafío que van a tener nuestras instituciones el próximo año. Estas instituciones que hemos creado desde el regreso a la democracia, incluso antes, porque tienen su base en la Constitución del 80, va a ser una prueba de fuego para esas instituciones, porque independiente de que estamos y hay un proceso transformador, como tú muy bien dices, las instituciones que tenemos hoy día tienen que ser capaces de adaptarse a esa nueva transición y a propender, incluso puede ser que, supongamos que el plebiscito salida puede incluso no ir en el lado que algunos quieren, entonces vamos a tener un presidente bastante atípico, porque va a ser de transición quizá, pero también porque estamos frente a un escenario incierto de poca gobernabilidad como nunca hemos tenido desde el regreso a la democracia. Entonces, estos 4 años van a ser una prueba de fuego para nuestras instituciones, para ver si son capaces de transformar, si son capaces de traer a puntos políticos, a puntos sociales, las demandas que se levantaron en el estallido social. O sea, si son capaces de transformar esa energía de estallido social a institucionalidad, lo cual es súper complejo. Entonces, va a ser súper desafiante para el próximo gobierno trabajar con lo que tú mencionas. Trabajar desde el punto de vista que van a tener, ningún gobierno en la historia de Chile ha tenido que gobernar al lado de un proceso constituyente como el que tenemos nosotros. Los otros procesos constituyentes siempre han sido decisiones en 4 o 5 paredes y listo. Este es un proceso constituyente bastante complejo. Necesitamos también un gobierno que esté al lado de él y donde podemos poner un escenario donde puede salir incluso un candidato que no va a terminar con el proceso constituyente, pero derechamente va a llevar a votar rechazo al plebiscito de salida. Lo cual podría generar un concepto de cohabitación bastante particular y sui generis dentro de lo que es la realidad chilena. Entonces, lo que decía hace un rato sobre informarse es súper importante, porque es difícil predecir hoy día, pero sí necesitamos irnos adaptando a los tiempos que van cambiando, y para eso requerimos mucha información, porque también hay mucha información que no es tan verídica, tanto y está la intención de meterte algunas ideas medias falsas, porque a propósito de lo que hablaba el constituyente, hablaban de subirse las asignaciones. Para la ciudadanía lo que bajó es que se estaban subiendo los sueldos. Claro. Que no es lo mismo. Claro, pueden haber algunos, pero es que esas son diferencias semánticas, pero ojo, hay que informarse, porque no es lo mismo una asignación que un sueldo, es distinto, la razón de ser es distinto. Entonces, ese tipo de matices van a ser importantes porque vamos a entrar en una sociedad bastante gris hoy día. No es ni blanca ni negra. Y si nos polarizamos y nos vamos, no, todo así o todo asá, va a ser muy difícil construir algo en esa lógica. Sí, yo quiero destacar algo también de lo que ha mencionado, sobre todo esa sed ferviente cuando hacen a la persona y no las propuestas, porque eso marca mucho. Estamos en un proceso en Chile donde todo es incierto, donde desde el estallido social en Chile se marca un antes y un después de esta nueva generación, de este nuevo Chile, que tiene otras necesidades que no son las mismas cuando comenzó la democracia. Cuando comenzó la democracia se quería instaurar, claro, la paz, ver el tema de los desaparecidos, ver el tema de volver a confiar en estas instituciones, pero hoy en día las necesidades son totalmente distintas. Tenemos necesidades, por ejemplo, el tema de la AFP, el tema del control de la inflación, donde muchas personas, el automóvil, por ejemplo, un tema de contexto, es una necesidad. Viajar es una necesidad. Entonces el tema de que todos los días jueves salga el anuncio, subió la gasolina, subió esto, afecta al bolsillo directamente de los chilenos. Entonces cosas pequeñas que puede llegar y pasar en alto, porque a veces las pasan simplemente como una cifra más, o la dicen, no, subió, o bajó 2 pesos y a la otra semana subió 5 pesos más.
esas cosas afectan a todos los chilenos. Por eso es muy importante conocer las propuestas. Mañana, en el proceso de elecciones, dentro de los candidatos presidenciales, saber cuáles son las propuestas que tienen y si son apatibles con las necesidades que como ciudadanos están teniendo. Y aquí quiero hacer un énfasis. Yo no estoy mencionando en nombrar o votar por alguien específico, simplemente lo que le digo a la ciudadanía y a quienes nos están escuchando es que se informen de las propuestas, porque son las propuestas las que se van a llevar a cabo, no de la persona en sí, sino que de qué es lo que propone para el país. Porque lo mismo que decían Luca, el tema está todo incierto. Quizás la convención constituyente que se está realizando ahora, cuando sean las elecciones presidenciales, quizás ni siquiera se lleve a cabo. Eso es incierto porque estamos en un país donde las decisiones que se están tomando puede cambiar el manejo político, puede generar un antes y un después, y nosotros desde el estallido social ya no somos los mismos chilenos que antes. Y la ciudadanía lo que más pedía en estas protestas era justicia. Lo que más establecía era igualdad, derecho de dignidad. Entonces, para también nosotros poder exigir eso, tenemos que tener nuestro otro rol, así como tenemos derechos, también establecer nuestros deberes. Y eso yo lo quiero remarcar, porque yo puedo salir a 100 marchas, puedo ir a todas las marchas que se establecen, pero también tengo que tener clarito cuál es el foco, qué es lo que estoy solicitando, me estoy informando, qué es lo que están proponiendo, porque si voy a las 100 marchas y sigo en lo mismo, voy a tener 100 marchas más o 200 marchas más. Entonces es muy, muy importante informarse de las propuestas y de lo que está pasando en el país, porque es algo que afecta a todos los chilenos, a todos, en cada hogar. La política está incierta y aunque muchos dicen, yo no confío en la política, yo no voto porque no me sirve de nada, lo que yo decía anteriormente, uno tiene que trabajar igual. Y es verdad, porque somos personas que tenemos que tener nuestros ingresos, pero por otra parte, lo que nosotros tenemos que tener claro es en qué condiciones voy a ir a trabajar, cuáles son mis derechos y mis deberes, porque no es lo mismo ir a trabajar con un agobio laboral o ir a trabajar bajo ciertas condiciones donde prácticamente voy a estar obligada a hacer algo por un sueldo, no es lo mismo a decir voy a ir a trabajar porque yo conozco cuáles son mis propuestas, cuáles son mis derechos. Cuando hablamos de un tema de la mujer, por ejemplo, las mujeres tienen el prenatal y el postnatal. No es lo mismo tener un prenatal cuando antiguamente, antes ni tenían prenatal. Entonces, no es que diga que la ciudadanía, si alguien no sabe leer o escribir, porque todavía existen cifras de analfabetismo en Chile y personas que van a votar porque votan con su huella o acompañados de otras personas, pero en sí existen instancias virtuales de diálogo. Hay miles de formas de comunicarse, hay miles de formas de informarse. Y muy bien lo que decía Luca, no es seguir a la persona, no se debe seguir a la persona, se debe seguir las propuestas. Se debe esclarecer eso. Sí. Ante eso, Lucas, la pregunta clave, y que obviamente ya estamos terminando el programa, pero es para poder también invitar a las personas que nos están escuchando a participar, a votar. ¿Por qué es importante participar de estas elecciones? ¿Por qué es importante participar de las elecciones, de estos procesos políticos? Bueno, compartiendo la reflexión final, no podía parar de pensar en que al final del día, en el organigrama del Estado, el jefe supremo sigue siendo el pueblo soberano, la ciudadanía. La soberanía sigue recayendo en las personas, en los habitantes del país. Somos quienes tomamos las decisiones. No van a ser otros lo que decían por uno mañana. El día de mañana nosotros vamos a elegir, creo yo, a lo menos quiénes van a ser los dos candidatos que van a pasar a segunda vuelta. Veo difícil que esto se diluya en una primera vuelta. También nuestros representantes del Congreso y nuestros miembros del Consejo Regional, que también son fundamentales porque tienen injerencia directa en los presupuestos de las regiones. Entonces, no es otra persona la que va a elegir por nosotros. A mí me molesta mucho cuando la gente dice, este es el peor Congreso de la historia. Ya, bueno, entonces nosotros somos los peores votantes de la historia. Si ese es el peor Congreso de la historia, nosotros somos los peores votantes de la historia, porque nosotros, por culpabilidad directa o por omisión,
somos cómplices a lo menos de ese Congreso. Entonces, es cierto que un voto no cambia nada, pero ¿qué pasa si todos pensamos exactamente igual? Ya, pero es que mi voto no va a cambiar nada. Hoy día en Chile hay más gente que no vota que la que vota. Somos muy pocos los que tomamos las decisiones por el resto y es mucha responsabilidad, la verdad. Hay un grupo de personas que no tenemos idea de lo que quieren, porque es muy difícil leer el que no vota. No sé si no puede ir a votar porque está en cuarentena, no sé si no puede ir a votar porque no tiene cómo ir a votar, no sé si no tiene los recursos para movilizarse, si su local de votación queda muy lejos, si realmente no está ni ahí con la política, si le molesta y que está haciendo un voto de rechazo o de castigo al sistema político, si no cree en la democracia. Yo no tengo idea de eso, uno puede especular. Sí tengo claro quiénes son las personas que votan y lo que hemos visto, a lo menos del estallido social a la fecha, es que el votante chileno parece estar cambiando y quizás mañana podríamos confirmar qué tanto ha cambiado. Pero para eso es súper importante y sobre todo en tiempos de incertidumbre, que ustedes no se queden en la casa, que ustedes dentro de todo sean parte del proceso, porque ya no tenemos respuestas tan claras ni tenemos el camino tan clarito como quizás lo teníamos hace un par de años antes. Y lo que pueda pasar en los próximos 4 años, lo hemos visto, estos 2 últimos años han sido bastante complejos para el Estado de Chile. Bastante complejos, con sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero es un cambio de paradigma. Esa idea de que éramos los ingleses, los jaguares de Latinoamérica se ha ido diluyendo un poco. Porque, claro, quizás a nosotros nos gustaba la estabilidad, pero quizás era a la élite la que le gustaba la estabilidad. Una de las cosas que hablábamos recién sobre el proceso constituyente, yo no he visto institucionalidad más chilena, más propia chilena que el proceso constituyente, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Chile tiene mucho de eso. Entonces, si nosotros queremos empezar a que la política refleje nuestras necesidades, nosotros tenemos que empezar a estar, y obviamente no solo en las votaciones, obviamente lo que conversábamos hace un rato, hay muchos otros procesos que se nos deberían permitir y que nosotros deberíamos aprovechar, y es corresponsabilidad, pero lo mismo los procesos que ya tenemos que demostrar que nos interesan. Y sobre todo hoy día, lo peor que una persona puede hacer es restarse, aunque sea vaya y vote nulo. Es más, si los votos blancos sacan más del 50% de los votos, se tiene que repetir la elección, como para un escenario que nunca va a pasar. Pero decir que incluso un voto de rechazo es mucho más proactivo siendo puesto en la papeleta que quedándose en la casa. Y porque quedándose en la casa no necesariamente tú estás haciendo una demostración de rechazo, porque lo único que estás diciendo es que, bueno, ustedes decían por mí. Y eso es súper triste. Exactamente. Sí, es hacerse consciente de los procesos que hemos estado viviendo. Yo creo que hay líneas que son como súper generales y que obviamente también están dentro del descontento que se generó a nivel dentro de esta crisis de confianza, esta crisis política. Yo sigo pensando y que esta gran crisis social que nosotros tenemos, o la gran crisis que vivimos, tiene gran responsabilidad en la crisis política, ¿ya? Yo creo que ahí está el núcleo y por eso la convención se transforma, que es una institucionalidad política, se transforma en un proceso de salida viable, porque tenemos un problema político, entonces una institucionalidad política está tratando de poder dar respuesta a esos problemas. Pero, por lo tanto, en este sentido, aquí voy, o sea, nos hemos dado cuenta de las situaciones de abuso que hemos vivido, ¿cierto? Y que han sido responsables, políticos, de los distintos sectores, porque como dice Bernie, aquí no es el deseo de invitar a votar, a llamar a votar por alguien o por otro, ¿ya? Sino lo importante es que haga el ejercicio de ir a votar, pero también que haga un ejercicio de poder comprender por quién voy a ir a votar o por quién no quiero votar, por último. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar sosteniendo las situaciones de abuso, si las situaciones de abuso que nosotros hemos vivido, la situación que estamos viviendo, por ejemplo, de la crisis de la institucionalidad de la presidencia, claro, pues son efectos de un aspecto que es causante también, que tiene que ver con el apoyo o no apoyo, o participación o no participación que nosotros hemos tenido. Si el presidente actual fue electo con el 23% del padrón, ya la elección pasada. O sea, al final y al cabo hubo más del 50% del padrón de las personas que podían votar que no fueron a votar. Tenemos el presidente que tenemos, conocemos las situaciones que se han generado a partir de el gobierno que hemos tenido. Por lo tanto, la invitación es hacerse parte de poder elegir a quienes van a tomar estas decisiones. Pero hacer una elección consciente.
qué es lo que yo quiero para mi país, cuáles son mis esperanzas, cuáles son mis anhelos, y en función de eso poder conectarme con las propuestas del otro. Porque ese ejercicio de hacerse consciente es sumamente importante y relevante en los tiempos que estamos viviendo ahora. Porque muchas veces, y aquí lo quiero decir y me hago cargo de mis palabras, muchas veces estas situaciones de abuso a nivel político se cometen porque muchas veces le dimos el voto al que nos repartió choclo. Y yo creo que la gente de Nacimiento me va a entender en eso. Claro, no fue en función de las propuestas, qué es lo que quería para la ciudadanía o no, sino que en función de lo que me daban a cambio. Es como la mercantilización del voto. ¿Ya? Dentro de yo te doy algo y tú me das el voto. No. Hagamos este proceso un poco más consciente y obviamente la invitación de nosotros a ustedes, vecinos y vecinas que están escuchando, es ir a votar. Conéctese con su anhelo, qué es lo que usted quiere para el país, cuáles son sus esperanzas. Si no encuentra ningún candidato, ninguna candidata, bueno, vaya, vote en blanco, vote nulo, haga su manifestación, pero hágase parte del proceso. Porque en este proceso es donde se toman decisiones importantes para elegir a las personas que el día de mañana van a tomar decisiones, y como decía Bernardita, decisiones que le van a repercutir a usted en su día a día, en su trabajo, en su vida, en su hogar, en su familia, en los distintos espacios de la vida social. Así que no se reste, súmese, vaya a votar, vote con esperanza y esperar, ¿cierto?, de que mañana tengamos una buena participación. Bernardita, palabra al cierre para ir ya terminando nuestro programa. Muy buen programa, muy bueno el diálogo. Y muchas gracias por los invitados, por poder estar con nosotros en esta instancia, donde nuestro programa lo único que busca es informar a la ciudadanía de los procesos que se están viviendo a nivel de contingencia política, social y económica, que es muy importante que, lo vuelvo a reiterar, siempre estemos informados. Muchas gracias. Lucas, agradecerte por estar presente, muy buena conversación y obviamente darte el espacio también para que te puedas despedir de nosotros y también de la audiencia que nos está escuchando. Estás en silencio, parece. Ahí sí. Ahí sí. Primero que todo, agradecer la invitación. Estuvo muy buena la conversación. También saludar al constituyente que estuvo con nosotros. También fue muy grato poder escucharlo. Y cerrar simplemente con una idea que a esta altura puede sonar majadera, pero por algo uno la repita: mañana vayan a votar. Y ojalá informados, pero si no, voten por lo que sea, pero vayan. Por el que quieran votar, da lo mismo, pero vayan. El motivo que ustedes quieran para votar un candidato está bien, pero no se resten. Por ningún motivo hoy día se resten, porque al final del día la mejor encuesta, sobre todo pensando en la presidencial, va a ser mañana. Mañana vamos a tener la encuesta de verdad, donde la ciudadanía realmente expresó, más allá de lo que diga la encuesta A, la encuesta B, la encuesta Z. Mañana es la posibilidad de demostrar cuáles son los proyectos que la ciudadanía quiere, a quiénes apoya la ciudadanía, cuáles son las ideas que más resuenan, y para eso es súper importante para construir el Chile que viene. Por eso no nos restemos de lo que va a ocurrir mañana y agradecer por el espacio, felicitarlo por la iniciativa y esperar que nos veamos en una próxima vez. Mandarles muchos saludos desde acá de Concepción. Así va a ser, Lucas, te vamos a tener ahí muy presente. Agradecerle a los vecinos y vecinas de Nacimiento que nos acompañaron en la transmisión y invitarlos, ¿cierto?, el próximo sábado a las 11 de la mañana en un nuevo capítulo de Voces Ciudadanas Nacimiento. Así que estén muy bien. Chao, chao. Chao.